Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga mucho a todos en esta tarde de día viernes. Vamos a comenzar este estudio que se llama La Porción Sagrada, así que es una alegría estar compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes que nos está visitando nuestro canal. Así que vamos a comenzar con este estudio pidiendo la bendición del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio, te damos gracias por ser parte de tu obra. Te pedimos que bendigas tu palabra y traigas instrucción y conocimiento para que podamos aplicarlo en nuestra vida espiritual y así agradarte y conectarnos con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este estudio sabemos que se llama La Porción Sagrada, que tiene que ver con esa parte que le corresponde al Señor, que es de Él, que Él no lo va a compartir, que a Él le pertenece. Obviamente estamos hablando del diezmo, que es lo que es que toda la Biblia lo muestra como es algo que le pertenece a Dios. Ahora sabemos que hay objeciones en cuanto a muchas personas y algunas doctrinas que ponen este tipo de objeciones contra el diezmo. Así que vamos a compartir Génesis capítulo 2 versículos 16 al 17 y vamos a mirar un poco todo el tema del diezmo. Obviamente que lo vamos a mirar bíblicamente y vamos a responder algunas objeciones con un fundamento bíblico correcto para poder comprenderlo. Entonces nos dice así Génesis 2, 16 al 17. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. Sabemos que el Señor le entregó a Adán y Eva todo el huerto del Edén para que ellos lo puedan señorear, para que ellos puedan ocuparse de todos los detalles de este huerto. Lo puso en sus manos como administradores del huerto. Ahora, el Señor pone un árbol que es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal y le dice: de este árbol no comerás. Este árbol es la porción sagrada. Recordemos que la Biblia tiene una dinámica espiritual. Acuérdense que en la clase pasada vimos la ley de la primera mención. Bueno, esta es una primera mención acerca de la porción sagrada. La primera mención significa, acuérdense, un dato que pone la Biblia, un precedente que sienta la palabra de Dios para que toda la Biblia sea apoyada sobre esto. Entonces, este árbol que no podía ser tocado representa lo que el ser humano no puede tocar, lo que nosotros no podemos tocar. Esto le pertenece a Dios. Coman de todo, pero de esto no. Entonces, cuando miramos el diezmo, tenemos que ver que antes de la ley también habían personas que habían tomado la decisión de diezmar. Antes de que exista el mandamiento del diezmo, sabemos que fue Abraham y también fue Jacob, su nieto. Y Jacob hizo un voto del diezmo delante de Dios. Miren lo que dice Génesis capítulo 28 versículo 13. Dice así: el Señor estaba de pie junto a él y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces vemos que aquí el Señor revela a Jacob quién es Él, quién es. Y el Señor siempre se muestra en nosotros y nos muestra realmente quién es para nuestras vidas. Génesis 28, 20 al 22 vamos a leer. Acá aparece el voto, la decisión, la perspectiva del corazón que pone Jacob en su vida. Dice así: entonces Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo, en paz, a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Acá el voto y la decisión que toma Jacob es de diezmar. Todavía no existía la ley tampoco. Entonces, hermanos, cuando hay doctrinas que van contra el diezmo, muchas personas rechazan el diezmo justamente por este versículo.
Porque dicen que la promesa que hace Jacob, ese voto, esa decisión de diezmar, era condicional. Acá dice la Biblia, y vieron que a veces las doctrinas se apoyan y parecen bastante lógicas, y son falsas doctrinas. Se dice así: si me das alimento para comer, si me das ropa para vestir, si vuelvo sano y salvo y en paz, entonces yo te voy a diezmar. Yo voy a diezmar. Está poniendo condiciones aparentemente, ¿verdad? Él solo diezmaría y le daría a Dios la porción sagrada si Dios lo bendecía. Si Dios no lo bendecía, él no lo haría. De esta forma se apoya esta falsa doctrina que la vamos a refutar con la misma escritura. Entonces, lo que está queriendo decir es esto. Ese ejemplo, hermanos, no puede usarse, tenemos que entender que no puede usarse para que el diezmo sea un mandamiento obligatorio, dicen. Este es un ejemplo que nosotros decimos no lo podemos usar. Si vos querés hablar del diezmo y decís que es obligatorio, que es un mandamiento de Dios, si usás este ejemplo va en contra. Porque está diciendo que hay condiciones. Si me va bien, si las cosas están en su nivel de bendición que necesito para mi vida, bueno, entonces voy a diezmar. Entonces, ya que Jacob, hermanos, hizo su voto de diezmar de forma condicional, parecería indicar que el diezmo no es algo que se requiere incondicionalmente, sino condicionalmente. Entonces muchos interpretan, bueno, si Dios me bendice, si me va bien, si las cosas y los planes resultan como yo espero, voy a diezmar. Si no, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Jacob lo hizo de esta forma. Apoyan de esta forma aquellas personas que tienen un falso concepto acerca de la Escritura. Ahora, tenemos que entender lo que dice el versículo 20, porque aquí hay verdaderas lecciones en la palabra de Dios, y tenemos que entender que Jacob no tenía la condición de seguridad que nosotros podemos llegar a tener. Dice, si Dios, el versículo 20, si Dios está conmigo, acordate, y me guarda de todas las cosas, y me bendice, y vuelvo en paz, y vuelvo con vida, bueno, yo voy a diezmar. Obviamente que en estos versículos tenemos que entender lo que está sucediendo, porque Jacob no estaba en sus condiciones de seguridad normales. Él no sabía si iba a vivir. Su hermano lo quería matar, recuerden. En este tiempo, en el lugar donde él se encontraba, habían animales salvajes también. Habían ladrones que te podían robar y matar. Vivían en una tierra extranjera. Habían personas extranjeras que podían matarte también. Habían enemigos por todos lados. Entonces, la condición normal de Jacob no era una condición de seguridad. Ahora, ustedes piensen conmigo, no podés diezmar si estás muerto, ¿o no? Por eso está diciendo esto. Si yo no me muero, voy a diezmar. Porque, por supuesto, es lógico que si me muero, no voy a poder diezmar. ¿Se entiende? Esto es la verdadera lección. Él no sabía si iba a poder vivir. Pero justamente, él está haciendo un voto a Dios y diciendo, si me rescatás de esto, si me salvo, si me puedes bendecir, yo voy a diezmar. Es como una necesidad de hacer un voto, una decisión en favor de la voluntad de Dios, un acto de adoración que él está haciendo. Es una entrega al Señor, es como diciendo, voy a entregar mi vida a ti, Señor, voy a vivir para vos. Isaías 38, 18, vamos a leer. Dice así, pues el Seol no te expresa gratitud, ni la muerte te alaba. Los que descienden a la fosa no pueden esperar tu fidelidad. Entonces, esta es una realidad. La muerte, el Seol, no vamos a poder decirle gracias a Dios. Lo tenemos que hacer en esta tierra. ¿Qué les parece, hermanos? La muerte no lo va a alabar a Dios, ¿sí? Entonces, tampoco vamos a poder ser fieles después de partir de este mundo. Todas las decisiones que tomemos, las vamos a tener que tomar acá. No vamos a diezmar cuando pasemos a la eternidad. Vamos a diezmar ahora, ¿me entienden? Yo no puedo hacer un voto a Dios y decir, bueno, cuando yo esté en la eternidad voy a darte mi diezmo. Sino ahora que estoy en este mundo.
Si vos me bendecís y me das vida, y si yo tengo un buen trabajo, yo voy a diezmar. Si estás muerto, no solamente no podés diezmar, no podés alabar, dice la palabra de Dios, ¿se entiende? Entonces, tenemos que entender que la condición que tiene Jacob en este texto de diezmar es una condición de provisión. Si vos me das pan para comer, ropa para ponerme, me das ingresos, yo voy a diezmar. ¿Por qué pasa esto? Porque Jacob no tiene nada. Y también es lógico, no es condicional como aquellos que están en contra del diezmo, se apoyan en estos versículos y dicen, fue condicional el diezmo de Jacob. Entonces, al no tener nada, Jacob obviamente que no iba a poder diezmar. Es como si vos no tenés un sueldo y decís, Señor, voy a diezmar. ¿De qué vas a diezmar si no tenés ningún sueldo? No podés diezmar. Si no tenés ingresos, no podés diezmar. Por eso, Jacob dice, justamente, si vos me das una provisión, yo voy a diezmar. Para diezmar tenemos que tener primero una provisión. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, de esta manera Jacob no podía diezmar nada. Es lógico, ¿se entiende? Es lógico que si vos me vas a dar, yo voy a darte. Con lo que vos me das, yo te voy a dar mi diezmo. Entonces son lecciones que nosotros podemos aplicar. Nosotros podemos dar de lo que Dios nos da, no de lo que no tenemos. Entonces, vamos a leer nuevamente Génesis 28:22. Dice así, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Recuerden, hermanos, que todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene un significado y tiene una aplicación. ¿Y qué dice Jacob? ¿Cuál fue la decisión? No solamente la decisión de Jacob fue diezmar como un acto de adoración, como un acto de reverencia, como un acto de decir, tú vas a ser mi Dios también, así como lo fuiste de Abraham y de Isaac, ahora también lo va a ser mío, de Jacob. Entonces, de todo lo que me des te voy a dar el diezmo. Ahora, pequeñas palabras pueden cambiar todo. Uno puede decir, de lo que me des te voy a dar diezmo. Pero acá dice, de todo lo que me des. No de algunas cosas, sino de todo. Y el diezmo tiene que ver con eso, la porción sagrada tiene que ver con eso. Todas las bendiciones que recibimos, todas deben ser diezmadas. Obviamente si queremos vivir de acuerdo a lo que dice la doctrina de la palabra de Dios. ¿Sí? De todo, no de algunas cosas, sino de cada una de las bendiciones que recibimos, el 10% le pertenece al Señor. Entonces, el diezmo, recordemos que estos textos que vimos en la clase pasada y en esta, la otra vez con Abraham, ahora con Jacob, nos muestra la Biblia que no se limita el diezmo a la ley, sino que esto representa un tiempo anterior a la ley, representa una decisión profunda en el corazón, algo que ya Dios había puesto adentro. Esto fue escrito cientos de años antes que se dieran los mandamientos de la ley, hermanos. Y ya, Jacob, ya Abraham habían diezmado. Ahora, sabemos que el Señor, las cosas que pone en su palabra, las pone con un propósito, o también para decir de alguna forma a propósito, para darnos una enseñanza. 2 veces en el Génesis, el Señor muestra de personas muy importantes en la Escritura, que marcaron un camino de fe, un camino de decisiones. Son personas que antes de la ley dan su diezmo a Dios. Entonces, el diezmo es un principio que existía antes de la ley, ¿sí? Y que ahora, hermanos, se extiende después de que se cumplió la ley también. Si estaba antes de la ley, después que Jesús cumplió con la ley, también se debe seguir cumpliendo. Es un patrón en la palabra de Dios. Ahora, el diezmo de Jacob, ¿por qué él toma esta decisión? Porque su diezmo estaba relacionado con Abraham, que era su abuelo. Génesis 28:13 dice así: el Señor estaba de pie junto a él y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Las mismas promesas que recibió Abraham pasan a Jacob ahora. Yo soy el Dios de Abraham
y el Dios de Isaac. Y ahora, a través de las decisiones que está tomando Jacob, y entre estas buenas decisiones que está tomando es la de diezmar, ahora comienza a ser el Dios de Jacob. Por eso después la Biblia dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Marcan un camino de decisiones. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, ¿cuál es la lección que está trayendo la palabra de Dios? Que Jacob aprendió de lo que habían hecho sus antepasados. Él fue instruido por Abraham, por su abuelo, él vio su historia, él supo de las decisiones que tomó, él supo de las decisiones de sacrificio, de su vida de fe, él supo que Abraham diezmó a Melquisedec, como se acuerdan que hablamos en la otra clase. Entonces, él ahora viene a diezmar de la misma forma que su abuelo lo hizo. Entonces, como mi abuelo lo hizo, yo también voy a seguir el camino de la fe. Si Abraham, Isaac, Jacob lo hicieron, ¿por qué nosotros teníamos que dejar de hacerlo? Si ellos nos marcan un camino de fe que llega hasta nosotros. Dice que las bendiciones, la Biblia dice que las bendiciones de Abraham llegan hasta nosotros. Los multiplicaré, dice la Biblia. Y la multiplicación es una bendición traída de Dios hacia Abraham. Bendeciría a todas las naciones del mundo. Todas las bendiciones que recibe cada nación del mundo tienen que ver con esta promesa que Dios hizo a Abraham. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Algunas partes de la historia de Abraham como un ejemplo para nuestras vidas y otras no, o tomamos toda su vida como un ejemplo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, hay algunos componentes en el voto, en esta decisión de diezmar que tuvo Jacob. Entonces, hay algunos componentes importantes para ver. Jacob, hermanos, diezmó como un reconocimiento también, como lo hizo Abraham, de quién es Dios. La Biblia muestra que él conoce, porque Dios se revela su vida, y él conoce quién es Dios. Y al conocer quién es Dios, ahora él lo reconoce. Cuando él diezma, dice, si vos me guardás, si yo tengo vida, si vos me provees de lo que yo necesito para vivir, yo voy a apartar mi diezmo para ti. Él está reconociendo, haciendo un reconocimiento de lo que Dios está haciendo en su vida. Cuando él diezma, toma esa decisión, voy a reconocer de una forma tangible, con mis hechos, quién es Dios. Por eso, acordate que en Génesis 28:13 Dios habla de quién es Él y habla de la tierra. Y Dios es el dueño de toda la tierra, ¿verdad? Tenemos que entender una verdad en el diezmo, hermanos. Yo no te quiero convencer de que diezmes, porque esta es una decisión entre vos y Dios. Tiene que ver con tu relación con Dios, entre vos y el Señor. Yo no te quiero convencer de que diezmes, es un tema tuyo. No te lo voy a preguntar siquiera. Diezmar no tiene que ver con levantar fondos. Jacob no tenía que pagar ninguna cuenta, no tenía que pagar nada, hermanos. Él nace en su corazón. Dar a Dios esa porción que a Él le pertenece. Es algo que nació adentro de su corazón. Porque el diezmo, hermanos, es una respuesta de gratitud que nace dentro de nosotros. Reconociendo lo que Dios hizo y hace en nuestras vidas. Él nos liberó, Él nos sanó, Él nos bendijo, Él nos dio una familia, Él nos dio un bienestar espiritual, Él nos ha capacitado, nos ha puesto dones. Y nosotros reconocemos eso y decimos, bueno, entre tantas cosas que yo hago, yo voy a decir gracias y lo voy a expresar. Y el diezmo es una expresión de gratitud. Amén. Jacob, hermanos, quiso decirle algo así al Señor. Si yo vivo después de esta situación tan difícil que estoy atravesando, en la cual puedo morir, si vivo, voy a ser agradecido, Señor. Voy a darte esa porción sagrada. Por eso, un corazón agradecido responde con gratitud y con hechos. Vos sabés que no solamente diciendo gracias uno es agradecido. Uno tiene que hacer algo a veces. ¿Se dan cuenta? Recuerdan como hablamos la otra vez. Zaqueo de repente dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y sin algo defraudé a algunos, se lo doy por cuadruplicado. Esto nació en su corazón. Dijo, bueno, algo tengo que hacer porque Jesús me salvó. Entonces,
otra de las cosas que tiene que ver con el diezmo, que es justamente un acto de adoración. Génesis 28-22, vamos a leer una vez más. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Él está comenzando a adorar a Dios. Está hablando de una piedra que va a ser puesta como señal y será la casa de Dios, y ahí voy a diezmar. Entonces él alaba a Dios diezmando, ¿se dan cuenta? Él está adorando a Dios y está haciendo un acto de adoración en el momento que él va a diezmar. En nuestra iglesia, hermanos, sabéis que nosotros tomamos nuestra ofrenda en un tiempo específico en la iglesia. Tenemos las alabanzas, tenemos la adoración, la oración y después tenemos la ofrenda. Todo esto tiene que ver con un tiempo de alabanza, de adoración al Señor. Nuestra oración, nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra ofrenda, la parte que nosotros traemos a Dios, nuestro corazón. Después Dios comienza a hablar nuestras vidas, tenemos el tiempo en el cual Dios nos habla, nos trata, tenemos un altar, nos encontramos con Dios, un tiempo maravilloso, pero todo lo que hacemos lo comenzamos haciendo con un espíritu de alabanza y de adoración. Y las ofrendas y los diezmos tienen un lugar en nuestro servicio justamente como un acto de adoración y de gratitud a Dios. Si queremos, hermanos, si querríamos nosotros en nuestra iglesia o en cualquier iglesia de nuestro compañerismo, si quisiéramos levantar fondos, pondríamos una caja atrás. No lo haríamos en un culto regular y yo solamente diría, el que quiera diezmar puede hacerlo allá atrás, pongan los sobres y listo. No, nosotros lo hacemos en el medio del servicio porque estamos adorando a nuestro Dios. Si no, tendría una cuenta bancaria, abriría la iglesia, el que quiera diezmar, deposite y listo. Entonces, por ese motivo nosotros tenemos la ofrenda durante la iglesia, ¿verdad? Estamos adorando a Dios y dar siempre tiene que ver con un acto de adoración. Por eso Jacob dijo, si vos me bendecís, si vos me provees, obviamente que si vos traes la provisión, yo voy a darte el 10%, porque esa es tu parte, Señor. Y esa es una decisión profunda, y es una decisión muy espiritual, y es un paso clave en nuestra vida espiritual. Muchas personas se quedan en el umbral de lo que es vivir realmente en las profundidades de la voluntad de Dios, porque se detienen hasta este punto. Estoy de acuerdo con muchas cosas en la Biblia, pero no estoy de acuerdo con diezmar. Diezmar, hermano, no es un invento de un pastor, de una congregación, es la idea de Dios. Te quiero hablar acerca de los argumentos de la ley. En este tiempo, hermano, tenemos que entender que el diezmo era solo agrícola. O sea, algunos creían que era solo agrícola, como una forma también de refutar la doctrina del diezmo. Levítico 27:30 dice así: así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Entonces, tenemos que entender que aquí, hermanos, cuando se nombra el diezmo, está mencionando solamente lo que se refiere a los que cultivaban y a los que traían frutos de la tierra. Entonces, algunos creen, algunos que están en contra del diezmo, que justamente los únicos que tenían que diezmar eran aquellos que cultivaban y que traían frutos de la tierra. Dice todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol. No está diciendo otras cosas. Entonces, para entender estos versículos y no ser tan superficial con la palabra de Dios, tenemos que entender lo que pasaba en este tiempo. En este momento, hermanos, el sistema monetario era bastante sofisticado. Entonces, Israel, hermanos, era una sociedad agraria. Mucho del comercio era negociado. Existía mucho acerca del trueque. Yo te doy esto, vos me das lo otro. Muchos no tenían, existía el dinero, pero muchos no tenían acceso al dinero. Se intercambiaban cultivos o se intercambiaban animales por los bienes que necesitaban. ¿Se dan cuenta? El trueque no solamente pasó en esta época, pasó por otras épocas de la historia, el intercambio comercial. Entonces, hermanos,
Tanto los cultivos, los rebaños eran sinónimos de riqueza, eran sinónimos de dinero, era prácticamente una moneda, un cultivo, era un sistema monetario. Entonces por eso la Biblia lo está expresando, esto que tenía mucho que ver con Israel. Entonces esto tiene que ver con una lógica en la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan, el hombre rico en Lucas 12, ¿se acuerdan? Esta es una expresión en Israel, porque esto es algo muy común ver en lo que pasaba en Israel. Él decía, mis graneros, por ejemplo, no son suficientemente grandes, necesito graneros más grandes para guardar mis riquezas. No decía, necesito, ir a un banco, ¿verdad? Él construye graneros grandes, no dice, voy a depositar esto en el banco. Necesito graneros, era la forma de almacenar su dinero, era su sistema monetario. Entonces, la agricultura tenía mucho que ver con este tiempo en Israel, hermanos. Entonces, hay esa doctrina falsa que tiene que ver con solo se exigía a los agricultores diezmar. Ahora, si esto fuera así, hermanos, como habla esta doctrina que es falsa, Dios sería injusto, ¿o no, hermanos? Y sabemos que la Biblia dice que Dios es justo, ¿verdad? Toda la Escritura habla acerca de un Dios justo, un Rey de justicia que es el Señor. Y si solamente un grupo de gente tendría la obligación o el mandamiento para diezmar, Dios sería injusto, ¿o no, hermanos? Hechos 10:34. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Está hablando justamente acerca de la justicia. Dios no hace diferencias. No es que algunos sí y otros no. Y a esto tiene que ver todos los mandamientos de Dios. No es que algunos mandamientos de Dios es para que lo cumplan algunos y otros no. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy básico para entenderlo. La Biblia no dice, no hurtarás a los jóvenes. Es para los jóvenes, los adultos, los ancianos, para todas las edades. Es aplicable a todos, ¿no, hermanos? Es un mandamiento de Dios. No cometerás adulterio. Es para todos. No es para un grupo de gente. Cada uno de los mandamientos de Dios son aplicables para todos y Dios no hace excepción de personas. Dios es justo. ¿Amén? Entonces, cuando el Señor trae estos versículos que dice diezmarás de todo lo que produzca tu campo, Él no lo hace porque va en contra de su propia justicia divina. Todo lo contrario, está hablando acerca de un sistema monetario. Entonces, vamos a leer Génesis 14:16. Dice así, está hablando de Abraham. Y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot en sus posesiones, y también a las mujeres y a la demás gente. Y Génesis 14:20 dice así, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y Abraham le dio el diezmo de todo. Y vemos que Abraham dio el diezmo de todo lo que él tenía, de todo lo que él ganó, de todo el botín, ¿recuerdan? Entonces el voto de diezmo de Jacob, hermanos, no se limitó a la agricultura, sino que dio de todo lo que Dios le ha provisto a su vida. Esto lo dice también en Génesis 28:22. De todo lo que me des yo te voy a dar. No dice de todo lo que me dé la tierra, sino de todo lo que me des yo te voy a dar. Proverbios 3:9. Esto también lo tenemos que aplicar porque hoy hay otras escrituras que también necesitamos apoyarnos en ellas. Dice así, honra al Señor con tus bienes y con las primicias. ¿Qué dice? ¿De tus frutos? No dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Está aclarando y poniendo un énfasis en decir todos, los primeros frutos y todos. Dice, honra a Jehová con tus bienes. Los bienes representan tus posesiones, tu riqueza, con lo que vos tenés. Entonces, ¿saben qué, hermanos? Nosotros, cuando diezmamos, recibimos el beneficio en la propia iglesia del diezmo que damos.
Si nosotros vamos a nuestra iglesia, ahora estamos en tiempo de cuarentena y no podemos participar de los servicios dentro del local, sabés que vas a entrar a la iglesia y vas a tener sillas, esto tiene que ver con tu diezmo y con aquellos hermanos que han tomado la doctrina sana de apoyar la obra de Dios con sus diezmos. Vas a entrar y vas a ver, ahora en invierno, los aires acondicionados, frío y calor, que acondicionan el ambiente. Lo mismo pasa en verano, tenemos aire acondicionado, somos bendecidos y beneficiados por aquellos que diezman. Hay calefacción, hay aire que nosotros podemos estar ambientados ahí. Vamos a una iglesia y hay una iglesia que se está sosteniendo con su alquiler, hay una luz que nos alumbra y todo esto es sostenido no por un ángel, sino por hermanos que tomaron la visión de la doctrina bíblica de dar sus diezmos. Consejos matrimoniales, consejos personales, oración, todo esto tiene, el diezmo es el instrumento que nos lleva a poder concretar lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Y nosotros somos todos beneficiados con el diezmo de aquellos hermanos fieles. Deuteronomio 14:22. Fielmente diezmarás todo el producto de tu siembra, lo que rinda tu campo cada año. Una vez más la palabra de Dios dice, diezmarás todo el producto de tu siembra. Acordate que la siembra tiene que ver con una moneda que tenía que ver en ese tiempo en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, una vez más, diezmarás todo el producto de tu siembra. ¿Sí? Y saben qué maravillosos son los hermanos que apoyan y están siempre en los momentos dando la obra de Dios, porque podemos hacer posible, y muchos que a veces están en contra del diezmo, ellos mismos están siendo bendecidos por los hermanos que diezman. Es interesante eso entenderlo, ¿no, hermanos? Primera de Crónicas 9:26 dice así: porque los 4 jefes de los porteros, que eran levitas, estaban en puestos de confianza y estaban encargados de las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Ya en la antigüedad, hermanos, habían tesoros en la casa de Dios para poder sostener la obra de Dios. Este oficio era un oficio de confianza, dice la palabra de Dios. Había 4 principales porteros. Nosotros también tenemos una estructura en el área de las finanzas. Tenemos los sugieres que pasan con las canastas, que oran por las ofrendas, tenemos las hermanas que cuentan las ofrendas, tenemos un concilio que controla conmigo las finanzas que rendimos cada mes en una contabilidad que tiene que dar, los hermanos saben, tienen que dar exactamente como corresponde. El dinero tiene una ubicación que todos lo podemos saber en el concilio. La Biblia dice que lo que se estaban ocupando en este tiempo eran los levitas. Se encargaban de las cámaras y de los tesoros de la casa de Dios. Por eso, hermanos, el diezmo no es simplemente algo que decimos, bueno, lo hago si me va bien, lo hago cuando tengo ganas, cuando puedo, sino es algo sagrado, es la porción sagrada. No la toquemos. La Biblia dice que podemos entrar en maldición cuando nosotros tocamos la porción sagrada. Adán y Eva entraron en una vida de maldición, no existía la muerte, pero por haber tocado la porción sagrada, ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos cayeron bajo la maldición. Si tocamos lo que le pertenece a Dios, podemos caer bajo la maldición. Y Dios no quiere eso, sino quiere que nosotros, Él nos da el 90%. Dice, el Señor te da todo, pero no toques la porción sagrada, te dice, porque eso me pertenece. Así que, hermanos, espero que esto les pueda servir. Y aquellos que nos estén mirando, si quieren entregar su vida a Jesús, es la mejor decisión que pueden tomar. Dale la mejor parte de tu vida a Dios. Vas a ver cómo Dios lo va a multiplicar y te va a hacer de gran bendición para tu vida. Así que si querés recibir a Jesús, te pido que repitas esta oración conmigo. Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Y te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón y en mi vida. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Espero que este estudio les haya servido para afirmar conceptos importantes
en tu forma de vivir para Dios. El diezmo es una parte muy importante de nuestras vidas, es nuestro sacrificio y es darle esa parte a Dios que a Él le pertenece. Mucha de la bendición que va a venir a tu vida tiene que ver con esta obediencia que la palabra de Dios nos llama a tomar y a tener en nuestras vidas. Así que gracias por estar este tiempo compartiendo con nosotros. Nos estamos viendo el domingo a las 11 y a las 19 horas en los servicios del fin de semana. Los estamos esperando. Gracias por estar presentes con nosotros y que Dios los bendiga a muchos, a todos ustedes en esta tarde. Gracias por estar una vez más conectados.